Bueno, y les doy la bienvenida a esta segunda parte del especial de Gustavo Petro, y en este capítulo usted podrá saber acerca de los últimos años de la vida política y también de su candidatura a la presidencia de Colombia. Así que los dejo a ustedes con este programa Tras las Huellas. Bueno, ¿qué lo motivó en el 2010 a haberse lanzado a la presidencia de la República? ¿Cuáles fueron esos motivos? Porque yo quería llevar mi debate, ya 10 años, 2010 ya era el último año de mi Senado, Sí. ¿cierto? Y 15 años de vida en el Congreso de parlamentario. Y entonces yo dije, bueno, ya yo estoy aburrido ya estar aquí, ¿qué saco haciendo debates y al final lo que se eleva es mi impopularidad? O sea, la gente no los valora y al final lo que estoy mandando es decenas y decenas de politiqueros a la cárcel cuyas esposas y hijos vuelven a ser elegidas. Y estoy perdiendo el tiempo. Claro. Yo quiero hacer este debate de frente con Uribe, porque en ese momento Uribe pretendía volverse al dirigente. Yo me gano la candidatura en el Polo, me tocó disputarla con Carlos Gaviria. Allí tuve otras tristezas, porque al ganarle a Carlos Gaviria, todos los del Polo, incluido Samuel Moreno, e Iván Moreno, que abre otro capítulo, que apoyaron a Carlos Gaviria con Robledo. Entonces, en el juego se suponía que tenían que apoyarme a mí porque les había ganado, que va, se fueron, hicieron un paro, quedé solo con mis amigos, y así comenzó una campaña presidencial. Y por el otro lado Uribe no se pudo inscribir, entonces terminó el señor Juan Manuel Santos, entonces terminé una campaña para nada era la que me había imaginado. Pero es un gran paso porque usted alcanza a lograr el cuarto puesto de la primer candidatura. Empatado con Vargas Lleras en realidad. Sí, logra un cuarto puesto que es muy importante para su carrera política y un poco, ¿por qué no?, para esa ideología que usted sentía, ¿no? Pero hay que sacar algunas, porque de todo hay que aprender, claro. No solamente son los hechos así, sino qué pasó ahí. Pues terminó una campaña presidencial que me da una experiencia, obviamente, nacional y los debates sobre la dirección del país. Ya no soy un congresista, ya la gente empieza a decir, oiga, este podría ser un presidente. No es lo mismo, ¿cierto? Pero allí ocurre el fenómeno Mocos, que llaman. Y entonces una cosa de la que hay que aprender, porque Mocos, yo estaba en el segundo lugar. No me disgustaba para nada pasar a la segunda vuelta y entonces el país tendría lo que soy Santos, que era Uribe, claro, porque esos nunca han sido realmente diferentes. Es su modelo económico, el petróleo, la minería, todo eso que significan ellos y una alternativa a Petro. Pero de pronto la juventud misma urbana eleva un tercer candidato que no aparecía, que era Mocos. Antanas Mocos. Que yo había propuesto para que fuera alcalde de Bogotá hacía tiempo, pero ahí hay una clase media urbana, ¿cierto? Las juventudes crean una figura que finalmente lo único que produce es quitarme la posibilidad de ser alternativa a Santos. Claro. Todo eso se desbarata, pero ¿qué hay en el fondo? Yo pienso que en el fondo hay un temor de la clase media colombiana urbana. La clase media es urbana porque en el campo no existe clase media, lamentablemente. Y una juventud de esa clase media que sabe que es malo lo que gobierna, ¿cierto?, pero no se atreve a las reformas. Y entonces escoja figuras que se sientan aparte de ese mundo, que no comparten de corrupción, pero que no dicen nada sobre reformas. Y resulta que uno no puede cambiar el poder sin las reformas sociales, sin hablar de qué pasa con la educación, de qué pasa con la salud. Si es que se va a seguir la ley 100, entonces ¿qué sacamos con un político que aparece que no es corrupto
si sigue aplicando la ley 100. La ley 100 es corrupta, ¿cierto? Todo el sistema de servicios públicos de Colombia está impregnado de corrupción. A la educación le quitaron, a la educación pública le quitaron sus recursos para que la gente no se educara, para mantenerla bajo la dictadura de la corrupción. Claro. Entonces, sí, ahora usted lo puede ver, el tema del cambio climático. El cambio climático obliga a un cambio de concepción en la manera de ver nuestras ciudades, de ordenarnos alrededor del agua, de ver nuestra economía, de ver nuestro consumo, de mirar el transporte de manera diferente. Nada de eso aparece en los discursos al estilo Moco, ¿cierto? Entonces, allí aprendimos algo. La sociedad colombiana aún no quiere dar el cambio. Siente, tal vez siente ese temor, ese sabe miedo. que es malo lo que gobierna, ¿cierto? Lo sabe, pero entonces le asusta las reformas que una vez prometió en la historia de Colombia un señor que se llamó Alfonso López Pumarejo, que no se atrevió a implementar, pero muy bien que siendo presidente de Colombia, las entendió, la modernización del país, la modernización del agro, la democratización de la tierra, el nuevo pacto entre empresarios y trabajadores para industrializar a Colombia. Todo eso, Gaitán, que iba a aplicarlas, lo matan. Y desde entonces, que ya casi es un siglo, ¿cierto? Desde 1936, nadie más de la élite colombiana tradicional, de sus linajes de apellidos, que se heredan desde los tiempos de la colonia española, nadie volvió a plantearse el tema de la necesidad de hacer las reformas democráticas. Y entonces preocupa que después de un siglo de incumplimiento y de la violencia y desigualdad social que eso ha generado, ¿cierto? Nuestras fuerzas de clase media y del centro político aún no sean capaces de saber que el paso que hay que dar ahora, si queremos realmente consolidar la paz y la convivencia y construirnos como una nación importante, digna, es el de las reformas sociales. Pues un poco ese mensaje fue el que me llevó a la alcaldía de Bogotá y a mostrar a riesgo que estoy sufriendo hoy, claro, a riesgo que se podía gobernar de manera diferente. O sea, que algo se podía hacer en el Estado que no sonara a lo mismo. Y esa es la Bogotá humana. Hablemos un poco sobre esa Bogotá humana, esa candidatura a la alcaldía que lo llevó también como alcalde mayor de Bogotá. ¿Qué significó esa Bogotá humana para no solo los bogotanos, sino también para todos los colombianos, para aquellas personas que de pronto estaban pendientes de todos los progresos que usted estaba realizando, de toda esa gestión que se realizó durante esos 3, 4 años de administración? Sí, esos 4 años de administración enseñan cosas, ¿no? Enseñan. Muchas no nos las imaginábamos cuando entramos. Nos ganamos esas elecciones con el apoyo de la juventud y las clases populares. Votaron por nosotros y nos hicieron ganar. Y yo podía haber hecho lo de Lucho Garzón, digamos, porque yo entendí el papel de Lucho. Entonces, no, hagámosle espacito, Claro. ¿cierto? Y sobreaguamos. Pero yo entendía que la historia de Colombia meritaba que se mostrara algo diferente. Allí no percibí, lo entiendo ahora. Claro, para mostrar algo diferente se necesitan los medios, Claro. ¿cierto? Que deben mostrarlo. El primer escenario que vimos casi desde antes de asumir el cargo es que los medios se pusieron en una actitud muy de destrucción de la imagen de lo que pudiéramos hacer, ni siquiera de ocultamiento, sino de destrucción, una cosa pavorosa. Había días que no, pues me iniciaron un proceso penal el día antes de la posesión, ¿cierto? Sin ser alcalde, porque le dije a Yamid Amat, y ese fue el hecho que inició, que a mí me gustaría articular las empresas públicas en un holding, fue la palabra que usé, porque se volverían más poderosas. Eso me resultó ser. Luis Carlos Sarmiento ya hizo unos cálculos que se hacen en las bolsas, se compran unas accioncitas o las venden y se desploma el valor. Claro. Resulta que la empresa de energía de Bogotá venía desplomándose, llevaba un año continuo, pero en el día anterior entonces dijeron que eso era culpa mía. Iniciaron proceso penal los abogados de Uribe, Granados, y la prensa.
Entonces ahí yo encontré lo que iba a ser ya la marca La Prensa, digamos, ¿no? Al principio no me lo creía, pero porque no habían sido tampoco rivales míos, pero era una actitud de destrucción, de ocultamiento cotidiano, sistemático, que me acompañó hasta el último día. Claro. ¿Qué era lo que intentaban? Era que no viera Colombia, ni Bogotá, lo que estábamos haciendo. Es decir, un gobierno diferente. Claro. Eso era todo. Hablando de los medios principalmente, hay algo que pues a mí como periodista personalmente me llama mucho la atención y es Canal Capital. Canal Capital reforma toda una parrilla programática y se vuelve más inclusiva. Muestra un trasfondo real de Bogotá y un poco a nivel nacional. ¿Cómo fue ese trabajo con este medio particularmente? Con Canal Capital? Pero antes de contestarte lo de Canal Capital, que al final es un poco reactivo, porque ya aparecen estos primeros hechos de la prensa, ¿cierto? Casi antes de la posesión. Mira, ¿qué fue lo que pasó? Digamos, ¿qué pasó en esa administración? La administración Bogotá Humana estaba pensada para mostrarle a la ciudadanía una manera diferente de gobernar respecto a unos 2 siglos de gobiernos. Claro. Y incluso era una respuesta a la izquierda. La izquierda se había corrompido en el gobierno de Iván Moreno y de Samuel Moreno. Yo mismo denuncié eso en el cartel, el llamado cartel de la contratación, con 2 militantes del Polo en ese momento, Avellaneda, que era senador, y Carlos Vicente Ru, que era concejal. Hicimos una labor intensa de investigación, 40 páginas, y mostramos, hasta el día de hoy no hay una sola frase que se haya refutado. 40 páginas se las mostramos a la prensa era reacia a la denuncia contra Samuel Moreno, ¿y sabe por qué? Samuel Moreno cogía el presupuesto público y les entregaba en pautas, y entonces aparecía un Petro que estaba denunciando a su compadre, el compadre que les generaba las utilidades, porque el presupuesto de Bogotá lo usan para generar las utilidades de los medios. Claro. El medio tiene una doble cara. La cara que ve el televidente, ¿cierto?, de los realities, de las telenovelas y los noticieros, y la otra cara es una empresa que está midiendo la contabilidad, cuánto me entra, cuánto gasto, hay que bajarle el precio, el salario a los periodistas, hay que bajarle el salario a los actores de la televisión, hay que tratarlos como esclavos porque maximizamos la utilidad. Claro. Bueno, entonces, pues claro, uno de los ingresos es el Estado. Y Samuel Moreno les daba ingresos. Por eso cuando yo hago la denuncia, ni más ni menos, uno de los articuladores del cartel de la contratación era Álvaro Dávila. Álvaro Dávila era no solamente un ladrón de cuello blanco por el lado de la administración de Samuel Moreno, sino era el asesor de RCN. Era un hombre conocidísimo en los grandes canales de televisión, era el abogado de ellos. Y entonces, mire usted a ver cuántas noticias han sacado de Álvaro Dávila, oculto, como si no hubiera sido parte del cartel de la contratación. Pues bueno, total es que yo me voy contra eso. Una nueva forma de gobernar no es construir un nuevo cartel, no es robar con los directores de medios, no es robar con los senadores de la República, no es robar con los grandes contratistas poderosos del país que invitan a esos mismos directores de medios y salen retratados con corbatín y con frac y tomarse whisky y emborracharse con ellos. Una nueva forma de gobernar es ir al habitante de calle, claro, es ir a la señora trabajadora sexual de la ciudad de Bogotá, es ir a esas juventudes que por centenares de miles están en los barrios populares de Bogotá sin alternativas, allá carcomiéndose muchísimas veces en formas violentas. Es ir a la niña embarazada, adolescente, es ir al barrio popular, es ir a la señora, es ir al reciclador. Y fueron apareciendo, lo teníamos muy claro, las grandes políticas de lucha contra la segregación social, el cambio del modelo de salud en Bogotá en el estrato 1 y 2, con 5.000 profesionales de la salud atendiendo permanentemente en las casas a 800.000 familias para ver si los niños se desnutren, si la mujer embarazada va bien, si el viejito se puede recuperar, el incremento por 3 de los bonos pensionales a la tercera edad y la mayor revolución que es la educación, ¿cierto? Porque yo hago
Yo tengo un presupuesto, el alcalde puede decidir cómo se presenta el consejo. Presupuesto varía, pero son 16 billones al año, no es nada despreciable. El presupuesto de Bogotá puede ser más importante que el de la mayoría de los países de Centroamérica. La población de Bogotá es tanta, 8 millones, que es más que la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, digamos, Bogotá puede ser una muestra de lo que significa un gobierno alternativo. Fíjese usted lo que hicimos. Yo dupliqué la inversión, el presupuesto de educación que el distrito aportaba a las transferencias de la nación, lo duplico. Multiplico por 4 el de la cultura y multiplico por 2 el del deporte. Y trato de hacer una sinergia entre esas tres secciones, porque considero que operan en el mismo ámbito. Y la cultura de Bogotá tiene IDARTES, tiene la Orquesta Filarmónica de Bogotá, está el IDRD, que es lo que tenemos en deportes, y está la Secretaría de Educación. Y la distrital, que es un poco más alejada, porque no la controlamos, pero es parte. Todo eso le metemos una inyección de presupuesto y una política educativa que básicamente consistía en infraestructuras de calidad, atención a la primera infancia, meter arte y cultura en los horarios, pagándole a todos los productores de cultura en el barrio popular, al conjunto de rock, al del arte, generamos los clanes, metimos la Orquesta Filarmónica de cabeza en los procesos pedagógicos de la ciudad, y el resultado final, ¿cuál fue? ¿Cierto? Un salto en el presupuesto público enorme, enorme, la mayor inversión en infraestructura educativa de la historia de Bogotá. Y lo que tuvimos fueron unos resultados, ¿cierto? Recuerdo cuando inauguramos 24 sedes de colegios, 24, ningún gobierno ha podido hacer eso. Mire usted qué registros en la prensa hay de eso. Iban como una especie de manada, digamos, 40, 50 periodistas de medios de comunicación, cámaras me ponían todo, ¿sí? Y yo cogía los ladrillos y decía, mira, aquí la sede número 13, la sede número 14, orgulloso, porque a mí sí me gustaba, sabía qué implicaba eso. Y después miraba, siempre me preguntaban, nunca me preguntaban, oye, Petri, ¿cuánto costó el colegio? ¿Y cuánto costó? ¿Y cuántos estudiantes? Nunca hablaban de presupuesto. Sino que entonces era el escándalo que Darío Arismendi había anunciado por la mañana, no, que su concuñado, que el hermano del concuñado, y a mí qué me importa mi concuñado, si es una familia de Zipaquirá, entre otras cosas, ¿cierto? Los conozco cuando yo llego a Zipaquirá, no, que es el señor Gutiérrez, que es un señor muy respetable de Zipaquirá, el más rico de Zipaquirá, que tiene una virtud, y es que él no dejó, cuando creció el M-19 en Zipaquirá, siendo yo joven, que eso se volviera una guerra, porque hubiera podido pasar. O sea, los ricos de Zipaquirá, incluido él, hubieran podido llamar a Gacha, que estaba en Pacho, ¿cierto? Y sus ejércitos de sicarios, y hubiera habido una matazón en Zipaquirá. Zipaquirá se salvó de la guerra sucia que llamamos y la violencia, porque ese señor condujo a los ricos de Zipaquirá que era mejor hablar, dialogar, que entrar en una pelea armada. Y yo digamos, esa es parte de la historia que la prensa obviamente nunca contó, pero por eso lo conocí. Y entonces todo lo que hacía esa familia Gutiérrez, sus negocios, sus vainas, que obviamente son muy grandes, entonces era como si yo los estuviera haciendo. Pero entonces era que el hermano del concuñado, que el primo del hermano del concuñado, y dele. Y resulta que nunca mostraban el colegio. Para eso era, para no mostrar el colegio. Ninguna de las 24 sedes, todavía hay 2 en construcción y acaban de entregar la 24ª, que hicimos, salió por la prensa. Bueno, salió por televisión. Pero bueno, al final Bogotá Humana, ¿qué es? Los mejores indicadores sociales. Miren el DANE, no lo hace la alcaldía, lo hace el DANE. La caída de la pobreza, a la tercera parte como la recibí en 4 años. La recibimos en el 12% del total de la población, la entregamos en el 4%, casi a punto de acabar la pobreza en la ciudad de Bogotá. La caída de la desigualdad social en Bogotá. Cuando Mocos entregó la ciudad de Bogotá, después del gobierno de Peñalosa, y 2 de él,
La pobreza en la ciudad de Bogotá era el 50% de la población. Y a eso le llamaba la clase media alta, uy, ¿por qué no volvemos a los tiempos de Peñalosa y de Mocos? Yo entregué la ciudad con el 4% de la población en pobreza, del 50 al 4. Y aún la clase media alta decía que era mejor antes. Esa deformación de las cosas que han pasado en la ciudad las produce los medios de comunicación. Entonces, los mejores indicadores sociales, los mejores indicadores financieros, por todas esas calificadoras, claro, y los mejores indicadores económicos, las mayores tasas de ocupación laboral de la historia de Colombia, la caída a la mitad de la victimización por delitos, con lo cual confirmamos una idea que venía en discusión con Uribe. ¿Cuál es la mejor política de seguridad? La inclusiva. Demostramos en Bogotá que la mejor política de seguridad es la inclusión social. Y eso es lo que la prensa no quiere mostrar ni a palo. Claro. Cada vez que caían en las encuestas que hacían ellos mismos, la victimización por delitos en Bogotá, entonces ellos sacaban todos los días el atraco diario, para que la gente tuviera la sensación de percepción de inseguridad. Y así fueron construyendo las condiciones para que una parte del estrato 3 de Bogotá, que es clave en las elecciones, votara por Peñalosa. Bueno, y ahora tiene usted el resultado. Hablemos sobre otro tema clave, que es el trazado del metro de Bogotá, algo que ha sido un poco controversial, pero también que ha sido muy importante. En su administración se hicieron los estudios del trazado de metro y un metro subterráneo. ¿Qué pasó con estos estudios? No se hicieron los estudios de trazado se hicieron en la administración de Samuel Moreno. Okay. Y la idea del metro, de nuevo, porque es una vieja idea, ¿no? Eso tiene una historia larguísima, pero en el siglo XXI, Mocus, Peñalosa y Lucho Garzón, primer gobernante llamado Izquierda, hacen un pacto que es no hacer metro y continuar el Transmilenio. ¿Cierto? Es decir, Lucho Garzón no es sino una continuidad de Peñalosa, okay, en esa materia. Entonces, los primeros años del siglo XXI son de no metro, son de construir troncales hasta que termina de fortalecer en el desastre de la 26, ya, de corrupción. Pero es Samuel Moreno, y tengo que decirlo, por presión mía, dentro del polo, empieza a hablar del tema del metro y se mete, ¿cierto? Se mete dudando, pero se mete. Y contrata a unas empresas para hacer un estudio de demandas de la ciudad, porque ya la ciudad ha cambiado mucho, y de ver por dónde iría esa primera línea. Eso es lo que se llama el estudio del trazado. Que cuando lo termina en su gobierno, él alcanza, el estudio Senner se llama así, son 10 líneas alternativas, se las presenta al gobierno nacional. ¿Por qué al gobierno nacional? Porque la plata la tiene el gobierno nacional. Y ese problema de que la financiación del metro debe ser nacional es lo que ha impedido que en Bogotá se haga. Entonces, el tema es que Uribe, que está en el gobierno, dice no, antes de darle un sí al metro, vamos a validar ese estudio. Entonces manda el estudio a los Andes y a la Nacional, y ahí se embolató. Y ahí terminó Samuel, porque vino después mi denuncia, se fue. Clara López, la primera reunión que hago con Santos, siendo alcalde electo, y es con Clara López. Entonces Santos me dice, mire, este es el metro, estos son los estudios, me muestra más o menos el estado del arte. El Banco Mundial ya seleccionó unas sobres para el estudio de ingeniería avanzada, que eso no es trazado, eso ya es cómo se hace el metro, al detalle, se llama ingeniería avanzada. ¿Usted qué va a decir? Me dice, ¿usted qué piensa? Yo propongo, me dice Santos, que continuemos, claro, ¿cierto? Yo digo, no, yo también, yo no voy a hacer un obstáculo a que ahora a última hora entonces voy a cambiarles el juego. A mí el Banco Mundial no me gusta, pero sigamos con la metodología del Banco Mundial. Clara López entonces sale ya de la alcaldía, Santos empieza reuniones conmigo yo como alcalde,
y nuestras relaciones con el Banco Mundial. Tenían que dar una carta para seleccionar de los sobres cuál era, al final lo hicimos, sacamos el sobre, y empezó el estudio de ingeniería avanzada, no de trazado, eso ya estaba. A los 18 meses, tal como se había hecho el contrato con esa firma, que es una firma vasca, fundamentalmente con unos socios colombianos, nos entregan efectivamente una cosa que es como un medio cuarto de estos, de todos los estudios de ingeniería de detalle, que nos cuestan 65.000 millones de pesos, que le prestó a la ciudad el Banco Mundial. Paralelamente nosotros habíamos hablado de una red de tranvías. El conjunto entre la red de tranvías y el metro eran 120 kilómetros de redes férreas, era más de lo que se había hecho en Transmilenio hasta esa fecha. Los tranvías no le costaban a la ciudad, eran iniciativas privadas que se financiaban con los pasajes de tranvía. Los tranvías tenían que llegar a Zipaquirá, tenían que llegar a Facatativá, tenían que llegar a Suacha, es decir, era un sistema férreo regional que tendría un impacto ambiental interesantísimo. Y todo eso lo logramos, ¿cierto? Todos los tranvías entran en factibilidad, sabemos que al distrito no le cuesta, el de la séptima que va hasta Zipaquirá, y el metro. Y entonces empezamos con el gobierno nacional. Bueno, los corredores férreos son de la nación y la plata para el metro es de la nación. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no echamos para adelante? Y yo, santos, echemos para adelante. Espere que vamos a la reunión del COMPES de no sé qué, y empiezan. La dilatación. Año y medio. Que se le olvidó al ministro de Hacienda 5.000 millones de pesos en el presupuesto para financiar a la estructuradora del metro. Dice, 5.000, yo se los pongo. Bueno, yo no. La alcaldía se mueve para eso. No, 6 meses demorando en eso. Después fui entendiendo qué se trataba. De dilatar el proceso. Se trataba era que Vargas Lleras veía que era el vicepresidente de la República y que tenía el Ministerio de Transporte y tenía, fíjese usted, la ANI, la Agencia Nacional. Es decir, él tenía el control del metro y estaba haciendo negocios con Odebrecht y con las 4Gs, ese era su programa. Entonces le estaba diciendo a los colombianos, mire cómo soy de buen ejecutor, entrego cajas gratis y 4Gs. Las 4Gs incluía la de Odebrecht. Claro, a él no le convenía que yo saliera, mire, señores colombianos, dejé la ciudad de Bogotá con el metro en construcción y 4 líneas de tranvía. Se acabó el problema del Transmilenio, ahora sí entramos en el transporte moderno. El tipo se dedicó desde el gobierno nacional a sabotearlo. Y yo creo que en el fondo Santos tampoco le gustaba mucho que una persona apellidada Petro, que nunca ha estado en la historia de las familias hereditarias de la oligarquía colombiana, pusiera su nombre en el metro de Bogotá. Claro. Y terminaron enredados en esta piola que es una verdadera estafa para la sociedad bogotana. Actualmente, hablemos de Colombia Humana. ¿Qué es Colombia Humana en el presente y qué puede ser una Colombia Humana en el futuro? Una Colombia Humana es una Colombia en paz, ¿cierto? Que no se mate entre sí, que no retorne a esos 2 siglos de violencias que hemos vivido y que todos leemos en una historia que ya no nos permiten ni estudiarla en los colegios, pero que yo sí alcancé a estudiar en el Colegio Nacional La Salle de Zipaquirá. Esa historia de violencias tiene que cesar. La humanización de Colombia, ¿qué implica? La humanización de Colombia implica superar la desigualdad social. La humanización de Colombia implica que para superar la desigualdad social tenemos que trabajar una serie de temas concretos. La educación de toda la juventud colombiana, viendo la universidad pública como un derecho y no como un negocio. Y aquí va la prioridad. La atención a la primera infancia en toda Colombia, porque lo primero que tiene que cuidar una sociedad son sus niños y sus niñas. Y no solamente los niños y las niñas de quienes pueden cuidarlos, que logran hacerlo con esfuerzo, pero lo hacen, sino de quienes no pueden cuidarlos, porque sus condiciones económicas no se los permiten o educativas. La humanización de Colombia implica, en vez de llenar a Colombia de cuarteles, llenarla de universidades, de conocimiento. La humanización de Colombia implica en el campo que el latifundio improductivo deje de ser
el acaparador de las tierras en Colombia. O sea, la tierra es para los campesinos, para los empresarios que produzcan alimentos en ella, y no para unos señores traquetos que ven la tierra como su posesión, y todas las mañanas de vez en cuando van a visitarla, entonces le toman una foto de potreros vacíos, solo para llevar a sus amiguitas reinas de belleza a mostrar su poder. Esa no es, para eso no es la tierra en Colombia. Si la tierra en Colombia se vuelve productiva en producción de alimentos, podemos industrializar a Colombia. Y la industrialización de Colombia implica la inversión del conocimiento precisamente en la producción y en la economía, la inclusión de la mayor parte de la población colombiana en la economía y la construcción de la riqueza del país. No hay otra forma de construir igualdad social. Esa es una Colombia humana. La Colombia humana significa democracia. Es decir, democracia no es simplemente que voy a votar cada 4 años, muchísimo menos que me compran el voto. Democracia significa que si una población en un territorio quiere que en su territorio no se saque petróleo y carbón porque va a destruir su agua, se le respeta. Es decir, que la población sea dueña de su territorio. ¿Cierto? Una Colombia humana significa una Colombia con justicia, incluido un aparato judicial que le permita al ciudadano, cuando le violan su derecho, repararlo de manera rápida y eficaz. Esa es la Colombia humana que nosotros estamos pretendiendo. La economía de la Colombia humana no es la economía del petróleo y del carbón depredador que está envenenando el mundo. Esos huracanes que van sobre Miami, parcialmente en su poder, tienen que ver con el carbón colombiano que se quema y con el petróleo colombiano que se quema en las grandes factorías del mundo. Es una economía ligada al agro, la agroindustrialización, la industria y el saber, lo que nos permite pensar en una Colombia no solamente humana, sino digna y grande. Hablemos un poco sobre el proyecto programático que tiene Colombia Humana para podérselo presentar a nuestros televidentes, hablar sobre esos pinos con los que se puede empezar a construir una Colombia humana. ¿Cómo hacer tangible esas ideas? Unos tips. Sí, ¿cómo hacer tangible esa ideología o esas ideas que tiene la Colombia Mira, humana? lograr que toda la juventud colombiana entre a una universidad implica 15 billones de pesos. Es decir, 500.000 jóvenes adicionales a los que ya entran, que puedan entrar a una universidad pública y gratuita. ¿Eso cuánto vale? Eso vale 15 billones de pesos adicionales al presupuesto de la educación. El presupuesto de la educación, ¿sabe cuánto es hoy? 30. Es decir, que hay que multiplicar el presupuesto de la educación por 50. Ese es el primer elemento. Y al lado hay que multiplicar por 10 el de cultura y por 3 el de deportes, para volver a repetir los buenos resultados que nos dio en Bogotá. Humana. Bueno, pero digamos, ahí viene una pregunta concreta: ¿de dónde va a sacar la plata? Pero usted, esa se la dejó usted. Pero ese es el primer hecho. El segundo hecho en salud significa que la ley 100 hay que transformarla radicalmente. En Bogotá tuvimos ya una experiencia, ¿cierto? 1.000 millones de pesos diarios nos costaba atender a la población de estrato 1 y 2 sin preguntar por su EPS, ¿cierto? En su casa y de manera preventiva. ¿Cuánto nos vale ese programa a nivel nacional si lo queremos extender? Es decir, que todo ciudadano y ciudadana tenga el derecho a la salud preventiva en su hogar, así sea una aldea allá de nómadas en La Guajira, o por allá en los afros, en alguna quebrada alejada del Chocó profundo. Eso es lo que tenemos que lograr como un modelo de salud. En su hogar, equipos de salud que de manera permanente prevengan la enfermedad. En nuestro gobierno no se va a cerrar ningún hospital público. Al contrario, los hospitales públicos de Colombia deben saltar a la máxima nivel de tecnología existente en salud. Eso cuesta. Y como eso cuesta, le respondo a la pregunta que no me ha hecho. Hay que hacer una reforma tributaria diferente, que no es cómo se financia el Estado a partir de los consumidores de la canasta básica familiar, es decir, todos nosotros,
sino cómo se financia el Estado de las riquezas y las rentas que no produzcan riqueza en Colombia. La tierra improductiva, los grandes capitales financieros que están especulando, los grandes suelos urbanos que no están construyendo vivienda, bajarle los impuestos a la empresa productiva, pero subírselo a los dividendos, bajar los impuestos a la canasta básica familiar, porque es el consumo, la producción agraria y nosotros necesitamos que crezca, y porque esa es la base de la industrialización de Colombia. Bueno, doctor Gustavo Petro, ya para terminar, ¿cuál es ese llamado que se le puede hacer tanto a la clase joven para que siga creyendo en la política, en una política moderna, en una política diferente, y para que, ¿por qué no?, para que crea en la Colombia humana y para que siga escuchando sobre el programa de Colombia Humana? Yo pienso que la juventud ha entendido nuestro mensaje. Cuando, por ejemplo, hablamos de este tema en la universidad, sí, claro que lo entiende, porque está viviendo el problema. Cualquier barrio de Ciudad Bolívar o del centro de Bogotá sabe, su juventud en ese barrio sabe qué pasa con la universidad para él o para ella. La juventud entiende cuando nosotros planteamos que hay que ordenar el territorio alrededor del agua, que si el problema no es tener una economía centrada en el petróleo y el carbón, sino en el agro, la producción de alimentos, el medio ambiente y la industrialización cero carbono e intensiva en conocimientos, sabe que eso significa ¿qué? Un reequilibrio con la naturaleza. Y la juventud le apuesta a eso, porque sabe, no sino abrir la pantalla de televisión y mirar Miami hoy, claro, ¿qué significa si no somos capaces de reequilibrarnos con la naturaleza? Significa la muerte. Y la muerte llega en cada vez mayor proporción, no sobre nosotros los viejos, sino sobre esos jóvenes y sobre sus hijos, si las cosas siguen como van. La juventud entendió perfectamente qué queríamos con los días sin carro en Bogotá, qué queríamos cuando queríamos inundada la ciudad de bicicletas, de millones, y lo entendió perfectamente. La juventud entendió qué significa intentarle decir a la población que hay que disminuir para los de alto consumo el consumo depredador de carros, de gasolinas, y aumentar el consumo de sensaciones alrededor del arte y la cultura y promover la diversidad del arte y la cultura. La juventud nos ha entendido en muchos de estos temas, digamos, qué significa adaptar la ciudad al cambio climático. ¿Colombia está preparada para una Colombia humana? Gustavo Petro está preparado para asumir esa responsabilidad. Yo estoy preparado para asumirlo, a riesgo, como lo he demostrado siempre. La pregunta es, ¿la sociedad colombiana quiere las reformas o quiere más de lo mismo? Es una pregunta que debemos hacerle a todos nuestros colombianos también, si ellos están preparados para una transformación social, para una transformación y una reforma, como usted lo ha venido diciendo. Doctor Gustavo Petro, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a usted y a todas y todos ustedes. Espero no le haya sido aburrida esta entrevista. No, para nada. Y así finaliza un capítulo más y este especial del programa Tras las Huellas. Nos vemos en una próxima oportunidad y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Aprecus Canal 5, Twitter Aprecus_TV y la página de internet www.aprecus.com.co, y allí podrán encontrar nuestros programas. Les agradecemos el estar pendientes de nuestra programación y sobre todo de este gran especial que fue hecho para todos ustedes.